Sí, buenas tardes. Vamos a empezar. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este aula Las Provincias que dedicamos hoy a la presentación de la nueva novela de Santiago Posteguillo. Es un privilegio, por qué no decirlo así, contar con un autor como Posteguillo que, como cuenta hoy Las Provincias, pues en estos momentos encabeza la lista de los libros más vendidos, por delante de Julia Navarro y de algunos otros grandes nombres de la literatura española. Es un privilegio también contar con él, aunque hoy no hemos venido aquí a hablar de sus artículos que cada 3 semanas publica. Creo que este sábado, por cierto, te toca, y todavía no lo tiene. Pero como decimos, hoy venimos a hablar de su novela. Les voy a dejar en primer lugar con Alejandro Noguera, director del museo. Intervendrá luego Ramón Palomar, que creo que no necesita presentación, pero que entre otras muchas cosas es un lector voraz hasta el punto de que ya se ha leído el libro, que son unas cuantas páginas. Es que soy soltero. Y me gusta. Cerrará luego Santiago con una de sus habituales intervenciones que seguro que nos cautivan, y al acabar firmará libros. Alejandro, cuando quieras. Hola, buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber en este acto que realizamos hoy con el aula Las Provincias. Para empezar, como de costumbre en nuestros actos, quería agradecer a la Fundación, a la Sociedad Libertas 7, de la que la Fundación Libertas 7 es la entidad cultural y social, a Bankinter, que patrocina nuestras actividades, a Bodegas Murviedro, que luego nos ofrece el vino que tomaremos, a la Falla Portal de Valldigna, porque nos ha prestado la mitad de las sillas en las que están sentados y así hemos podido ampliar el aforo, y por supuesto a Pablo Salazar, que está hoy con nosotros y que sin el cual pues no habría sido posible organizar este acto conjuntamente, a Ramón Palomar, que nos acompaña, al aula de Las Provincias, a la editorial Planeta, porque con su constante apoyo pues ha editado pues este tercer volumen de la trilogía, a Santiago Posteguillo, porque siempre pues nos ha elegido para presentar sus obras en este marco, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. No voy a presentar a quienes están en la mesa porque creo que son conocidos de sobra por todos ustedes, y así pues dejaremos más tiempo para que nos hable Santiago, que es al fin y al cabo a quien han venido a escuchar. Bien, este es el final de una trilogía que Santiago comenzó en 2011 con Los asesinos del emperador, cuando Trajano aún es un general, en el año 63, y se urde una conjura contra el emperador Domiciano. En la segunda entrega, es Circo Máximo, muestra a un emperador que ya es un Trajano, ya maduro, y en su campaña por excelencia, la Dacia, que está conquistando la actual Rumanía. Aquí tenemos la culminación de más de 3.000 páginas de texto. Eres, como siempre, muy prolífico y creo que lo agradecemos los lectores, aunque cuando estás leyendo en la cama, pues un poco menos porque tienes aquí. Pero la verdad es que disfrutamos cada una de tus páginas. Aquí ya, en esta nueva entrega, que se inicia en el año 106 de nuestra era, con Trajano en la cúspide de su poder. Aquí también se narra una historia paralela, a modo de Plutarco, que se inicia en el 53 a.C. Entonces tenemos esta doble historia del 106 de nuestra era, del 53, más alto, del 53 a.C., en la que Marco Licinio Caso, el cónsul, el triunviro,
el hombre que estaba en el poder junto con Pompeyo y con César se va a la conquista de Oriente. Se va a intentar conquistar el imperio parto. Pero lo que se va a encontrar es con el final de su vida, con la aniquilación de su ejército y quizá con una legión perdida. En este momento, en el mundo, existen 4 grandes imperios. Como vemos, el Imperio Romano, el Imperio Parto, el Imperio Kushan y el Imperio Han en China. El Imperio Romano está en este momento casi en el mayor momento de apogeo territorial. De hecho, durante la novela llegará a su mayor apogeo territorial. Domina desde Britania hasta la frontera del Éufrates, desde la Dacia, en la actual Rumanía, hasta Egipto. De hecho, algunos critican este exceso de expansión territorial. El imperio, y esto es bajo Trajano, llegará a su máxima expansión territorial con Trajano y nunca llegará a extenderse más. En el caso del Imperio Parto, el Imperio Parto domina Mesopotamia, domina las extensas llanuras de Irán y llega hasta el río Indo y hasta Asia Central, hasta lo que hoy sería Afganistán y las fronteras con los estanes, con las repúblicas que llamamos de Asia Central. Y allí es donde limita con el Imperio Cusano. El Imperio Parto tenía en este momento a Osroes como dirigente, un rey helenizado y, como lo eran en general los partos, que tenía un ejército temible con unos arqueros y unos catafractos, una caballería pesada muy peligrosa, que era la que había acabado con ese ejército romano antes de Cristo, el de Marco Licinio Craso. En el caso del Imperio Kushan, era un imperio de unos nómadas de Asia Central que habían conquistado Asia Central, esa parte de Asia Central y el norte de la India. Este imperio había acabado con los reinos griegos que quedaban allí, pero también se había helenizado enormemente. Este imperio se había convertido al budismo y este imperio que mantenía el griego como de hecho en sus monedas se escriben en alfabeto griego y en alfabeto Kushan. Aquí tenemos a su dirigente, Kanishka. Y este imperio lindaba con el Imperio Han, el Imperio chino. El Imperio Han es un imperio que es muy poderoso, puesto que producen seda, producen lacas, producen toda una serie de productos que exportan hacia Oriente. Para ellos, los grandes enemigos son los Xiongnu, es decir, los que nosotros acabaremos llamando los hunos. Han construido la Gran Muralla para defenderse de ellos, pero para ellos es muy importante mantener esa ruta de la seda, esa ruta comercial que lleva sus productos hacia Occidente. Aquí tenemos una sedería Han, una de las que se exportaban hacia Occidente y que progresivamente, aquí vemos las múltiples rutas de la seda, porque no era una, eran múltiples, marítimas y terrestres, y que progresivamente estaban drenando la riqueza de Roma hacia la China Han. Esto es lo que precisamente el emperador Trajano desea parar. Y por ello Trajano intenta conquistar el Imperio Parto. El problema es que Trajano se encuentra con el fantasma de la Legión Perdida.
y aquí es donde empieza la novela de Santiago Posteguillo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia. Les aseguro que he ido a un montón de presentaciones y siempre hay un momento en que hay gente apelotonada al final, pero hay hueco por el principio, y me encanta decir la frase de por favor, los del final, que pasen delante. No os lo digo ahora porque delante también está lleno y en los laterales también, cosa que nos alegra porque en estos tiempos pues siempre es motivo de alegría ver cómo un autor consigue reunir a tantísima gente. En este caso además merece la pena. Yo soy un fan de Posteguillo, soy adicto a la obra de Posteguillo, vi el libro la semana pasada y aproveché este fin de semana un falso catarro para leérmelo prácticamente todo. Además tengo chimenea, mantita, pequeño burgués pantuflero, y me causaba un enorme gozo y una gran ilusión tener La Legión Perdida, porque cuando acabo de leer una novela de Posteguillo siempre estoy esperando la siguiente. La verdad es que la espera siempre vale la pena. También quiero desmentir un rumor, una insidia que se estará propagando, y es que la Asociación de Fabricantes de Pequeños Atriles para el Techo, los que te pones cosas en la cama, no financian la obra de Posteguillo. Él hace 1000 páginas porque se lo pide el cuerpo, se divierte y se lo pasa bien y nosotros lo disfrutamos, pero esa insidia, que quede muy claro que era un bulo. Bueno, La Legión Perdida, a mí quizá de la última trilogía, y me encanta, es la que más me ha gustado. Creo que también Santiago ha dado un pequeño salto hacia adelante, y mira que era difícil, porque es absolutamente monumental, es colosal. Todo lo que abarca es impresionante. Poder escribir esas 1000 páginas con esa técnica tan depurada, con esos saltos en el tiempo, lograr encajar todo ese puzzle y que tú como lector surfes sobre las páginas y lo leas con tanta normalidad y placidez, eso suele estar al alcance de muy pocos, porque es tan espectacular todo lo que acontece y todos los frentes que ocupa y todas las capas que encontramos en su novela La Legión Perdida, que es impresionante que lo puedas leer con esa facilidad, y eso, insisto, se ve la maestría del autor. Posteguillo es un tipo terriblemente culto, eso se nota, se documenta muy bien, eso se nota. Tiene además la elegancia de añadir bibliografía, mapas, diagramas, que no son necesarios los diagramas con los personajes y tal, porque la narración se sigue perfectamente y va fluyendo, pero debajo de todo eso, él también está empeñado siempre, o él siempre está empeñado, primero en entretener a la gente. Santiago Posteguillo sabe muy bien que primero hay que entretener, y luego, tras esa coraza, ese catafracto de entretenimiento, él se encarga de intentar, con mucha paciencia, desasnar a buena parte de la gente en vista de la salvanización de este país, el Sálvame y todo eso. Y entonces él te coloca siempre que puede, que eso me encanta, párrafos de los textos originales. En bastardilla, en cursiva, está escrito. Por supuesto, hace referencia y tal. Es una manera como decir a la gente, ¿te gusta esto? Pues a lo mejor algún día te vas a la fuente, etcétera, etcétera, y te vas aficionando a este tipo de temas y no te pasas la vida pues frente a la televisión, en el sofá, ahí criando masa adiposa. Otros pequeños detalles que se deslizan y que os ruego estéis atentos es, esto confieso que me lo dijo en una entrevista radiera, lo importante es que son los idiomas, no ya ahora, sino antes. Y que gracias a conocer idiomas y haber estudiado un poquito durante la infancia, pues eso te puede prevenir y te puede salvar de ciertas situaciones muy peligrosas. Pero también hay otra cosita, y es no os fiéis nunca de la gente que no lee. Y no quiero hacer ningún spoiler, pero no os fiéis nunca de la gente que desprecia los libros y la lectura. Y eso también lo desliza. Es decir, siempre que tiene ocasión, Posteguillo hace el bien con su alta literatura y hace el bien porque nos entretiene. Yo creo que es un autor, es un caso único donde se unen las megaventas, no sé si os lo dirá él, pero si no os lo digo yo, ya está número 1 en ventas, entonces donde se unen las ventas y la altísima calidad literaria, y eso es maravilloso. Santiago, como Trajano, es decir, Trajano viene de Hispania y conquista Roma, es decir, Italia. Bueno, pues Santiago, que sepáis que es un autor que ha conquistado Italia. Y conquistar Italia, o sea, Roma, los romanos, los italianos, que para ellos es un patrimonio, es como cuando viene aquí algún, salvando las distancias, algún japonés y quiere aprender flamenco, le da por ser torero y aguanta hasta que un becerro le da una empitona y en fin, y tal. Pues claro, lo vemos exótico. Santiago ha logrado el respeto de la crítica y el aplauso del público en Italia. Es como Trajano. Pero además, en La Legión Perdida, diréis, bueno, ¿por qué da un saltito adelante y tal? Mirad,
encontramos cuando cruza Trajano el Éufrates y se va a la conquista de Partia. Eso sería una novela. Hay otro momento delicioso, que además con ribetes muy homéricos, muy de Odisea Ilíada, hay un viaje de unos cuantos personajes porque Trajano les ha enviado hasta el confín del mundo para que hagan ahí una misión. Ese viaje, que es una delicia porque les pasa de todo, sería otra novela. Toda la parte, además de las intrigas políticas, del Senado romano, de la religión que empieza, de los cristianos que están por ahí y tal, sería otra novela. Es decir, claro, yo lo iba leyendo, inevitablemente voy desmenuzando y digo, qué manera de malgastar ideas. Si aquí tiene más novelas. Bueno, los que tenemos una columna diaria, siempre vamos ahorrando la ideita de una ideita es una columna. Y siempre le das un papelito con ideitas apuntadas de, ay, cada ideita es un artículo. Y yo le decía, pero conociendo el talento de Santiago, yo pensaba, es que aquí tiene otro novelón solo con esto. Pero en fin, nosotros encantados. Pero encajar toda esa cantidad de novelas que hay ahí en una gran y monumental novela es, vamos, solo tengo palabras de admiración. Luego, además, entre los personajes, una galería extensísima de personajes. Ten en cuenta que tocamos 4 grandes imperios, sobre todo 2, el chino y el de aquí. Hay una gran galería de personajes, pero yo me sigo quedando todas las arenas entrañables que derrama con el arquitecto Apolodoro, que además era sirio, ahora que se habla tanto, en fin, la situación de Siria y tal, porque ha compuesto un personaje muy tangencial, pero que es delicioso y es encantador, porque Apolodoro, que es ese gran arquitecto que hizo el puente sobre el Danubio, en fin, la columna, tiene ese punto ególatra, pero a la vez muy sincero. Y luego también, por razones, ya que Santiago me conoce, que él entenderá, otro de mis personajes más que es Tamura, por el toque de Lolita guerrera que tiene. Entonces eso es maravilloso, porque por edad es Lolita, pero bueno, es una mujer como muy fiera, una adolescente chica muy, muy, muy fiera. Finalmente, porque lo bueno de venir a las presentaciones de Posteguillo es que siempre se lo trabaja una barbaridad y disfrutamos, hay una frase hacia el final de un personaje, no os quiero desvelar nada, que recupera de anteriores entregas, que alguien le pregunta, ¿cómo era Trajano? ¿Qué me dices de Trajano? Y dicen en La Legión Perdida. Que solo La Legión Perdida sería otra novela, por cierto, que su historia es fascinante, la de La Legión Perdida. Y dice este personaje, Trajano era un emperador demasiado grande para una Roma demasiado pequeña. Si cambio Roma por tribu literaria española, yo diría que Santiago Posteguillo es un escritor demasiado grande para una tribu literaria tan pequeña. Enhorabuena, Santiago. Vale. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. De verdad que hemos trabajado el tema de traer más sillas, pero la generosidad con la que recibís mis novelas pues nos desborda. Así que gracias por estar aquí y gracias a los que estáis de pie por vuestra paciencia. Muchas gracias de nuevo a las provincias por arroparme, por darme la oportunidad de hablar de literatura en las teles, si se puede poner eso. Está saliendo un vídeo reportaje y no tiene nada que ver con eso. Ah. ¿En los monitores? Vale. No, Ah. Perdón. Entonces, que muchas gracias porque desde que el director Julián Quirós, que no sé si estará por aquí o estará en otro sitio, también tiene una agenda muy complicada, no podía, ¿no? Exacto. Bueno, que muchísimas gracias al director por brindarme la oportunidad de dejarme hablar de literatura y de cultura en el periódico que dirige, ¿no? Muchísimas gracias a Pablo Salazar por dirigir esa sección de cultura y organizar este evento. Gracias a Alejandro Noguera por brindarnos este espacio, este magnífico museo que Alejandro también con su generosidad ha convertido en un centro de cultura, yo creo que de referencia en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y es justo agradecerlo y recordarlo. Además es el sitio donde yo di mi primer taller de literatura creativa y esto también me une especialmente con el museo y con la fundación. Y de Ramón Palomar, ¿qué voy a decir? A ver, ¿qué puedo decir yo de Ramón Palomar? ¿Por qué me gusta que esté Ramón Palomar aquí ahora cuando sí, es verdad, ahora vendo muchos libros, ¿no? Pero
yo recuerdo que yo le envié a Ramón Palomar, porque mi suegra aquí presente le oyó a Ramón Palomar defender que había que defender a los escritores valencianos, y me comentó mi suegra, pues envíale un libro tuyo. Entonces yo le envié a Africanus, pero le envié a Africanus cuando no estaba ni siquiera en Ediciones B, estaba en una editorial que ya no existe, Belecío. Tengo el ejemplar y estoy esperando a que siga subiendo su cotización para venderlo, porque es una editorial que quebró y es muy rara. Acepto ofertas luego. Bueno, entonces se lo leyó, se ve que le gustó el libro y me llamó para que fuera a su programa. Y yo, claro, le dije, hombre, yo encantado de ir, pero ten conciencia que yo he vendido apenas unos centenares de libros, ¿no? Y entonces Ramón me respondió, yo a mi programa llevo a quien me sale de... y completó así que le estoy muy agradecido porque Ramón confiaba en mí de siempre, la verdad. Así que me hace mucha ilusión que consigas aquí conmigo, a mi lado. Bueno, la Legión Perdida. Vamos a intentar explicar qué es la Legión Perdida. Círculo, simetría y espejos. Esto es la trilogía de Trajano. Pero vayamos por partes. Explicaré por qué círculo, simetría y espejos. ¿Qué quería contar en la Legión Perdida? En la Legión Perdida lo que quería contar es el sueño de Trajano, pero cuando uno tiene un sueño, muchas veces, en mitad de su sueño a veces aparece una pesadilla. Y precisamente eso es lo que ocurre cuando Trajano intenta conseguir su sueño. El sueño de Trajano, conquistar Partia, como muy bien ha explicado Alejandro, y por todo lo que supone eso de controlar gran parte de la ruta de la seda. Pero, la pesadilla de Trajano es la Legión Perdida. De tal forma que la novela se articula con este juego de espejos, sueño frente a pesadilla, que ilustro con lo que creo que es una de las mejores utilizaciones de espejos en la historia del cine, ¿no? La Dama de Shanghái de Orson Welles, la escena final. Pero este juego de espejos me va a otorgar solventar un problema que tengo, y es que, por ejemplo, me escribe un lector a mi página web, cuando puedo mirar mi página web, que respondo con 5 o 6 meses de retraso, lo siento mucho. Un lector me dice, Posteguillo no innove. Y luego se explicaba, o sea, haga siempre exactamente lo que está haciendo ahora, no cambie nada. Pero claro, luego me escribe un crítico literario y me dice, Posteguillo no se repita. Y claro, la cosa se va complicando, ¿no? Cierto es que nunca es posible satisfacer a todo el mundo. Pero bueno, podemos intentar buscar algún punto medio. Aunque es cierto que este es un país que lo de los puntos medios parece que no funcionan, ¿no? Círculo. Los asesinos del emperador sigue una estructura en círculo. Empiezo cuando está esa conjura para asesinar a Domiciano y luego en algo que algún lector me echó en cara, digo 33 años atrás y voy atrás en el tiempo y hago un flashback de 800 páginas, ¿no? Y hasta que recupero esa situación y cierro el círculo y lo resuelvo. Simetría. Circo Máximo, no obstante, tiene una estructura simétrica. Pues en el centro lo que tenemos es un gran juicio. Antes y después del juicio tenemos cada una de las dos campañas para conquistar la Dacia, a la que también se ha referido muy bien Alejandro, y la novela abre y cierra con una gran carrera de cuadrigas. Es una estructura simétrica. ¿Qué hacemos con la Legión Perdida? Espejos. Espejos a dos niveles. Espejos en el espacio y espejos en el tiempo. ¿Pero esto se había hecho antes? Sí. Porque a mí me gustaría decir, no, yo todo innovo. Todos los grandes siempre se han anticipado y otros escritores y otros compañeros de esta tribu, que yo soy más generoso con la tribu, yo creo que hay unos cuantos muy buenos, ya se ha hecho. Entonces, por ejemplo, en el espacio hemos tenido novelas como, o relatos más bien, como Los viajes de Marco Polo, donde ahí se narra todo un viaje por toda Eurasia y tenemos un libro que relata distintos escenarios, ¿no? Por toda Eurasia. Luego esto ya se ha hecho, se puede hacer, vale. Sobre todo, podemos recordar La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Verne, donde también se da toda la vuelta al mundo. Luego, otra vez, múltiples escenarios. Y lo que para mí es un gran referente para hacer
para cometer la Legión Perdida, ¿no? Creación de Gore Vidal, donde en los años 80 este intelectual, escritor norteamericano, escribe una novela sobre un embajador en la corte de Darío I, que viajará, este embajador, a Grecia, viajará a la India. En Grecia conoce a los grandes filósofos griegos. Es muy gracioso porque además en esta novela rompe el eurocentrismo en el que habitualmente vivimos. Pensamos siempre que somos el centro del mundo, y en esta novela lo que nos muestra es que los persas son el centro del mundo para ellos, y trataba a todos los filósofos griegos de poco menos que de bárbaros. Al único que respetaba a este embajador era Anaxágoras, porque era matemático, y de él decía que por lo menos era preciso. Pero de los demás no tenía mucha fe en ellos. Conocerá incluso, viajando este personaje, a Buda en la India, conocerá luego a Confucio en China. Una magnífica novela, que no tiene la acción que normalmente encontramos en las novelas de hoy día. Esa es la gran diferencia que tiene. Pero como juego intelectual es precioso. Y a todos, este embajador, a filósofos griegos, a Buda o a Confucio, les pregunta por la creación. ¿Por qué piensan del origen del ser humano? Pero también voy a trabajar con saltos en el tiempo, porque como bien ha contado Alejandro, por un lado estamos en ese 53 a.C. y luego 150 años después con Trajano. Pero esto se ha hecho. Palmeras en la nieve es una novela, y luego ahora una película, donde vemos cómo el presente se ve afectado por lo que ocurrió en un pasado no muy lejano, ¿no? O, por ejemplo, La tumba perdida de Nacho Ares, donde nos describe a Howard Carter cuando está encontrando la tumba de Tutankamón. Y hay un momento precioso cuando tú estás leyendo eso, van a abrir la tumba y dices, también qué bonito sería que Nacho Ares, que es egiptólogo, pues encima nos contara algo de Tutankamón y todo. Y pasas la página y pone 3000 años antes. Y aparece Tutankamón planificando su tumba, ¿no? Y a mí me pareció muy bonito y dijo, yo quiero hacer esto. Así que observen que sí que hay relatos donde tenemos saltos en el espacio, saltos en el tiempo. En la Legión Perdida tenemos estos espejos en el espacio en los 4 imperios que muy bien ha descrito Alejandro. Pero también tenemos información, porque tenemos esos textos que yo puedo, como decía Ramón, poner en bastardilla, en cursiva, pequeñas secciones de esos textos para que se vea cuán próximo está el relato que ustedes están leyendo a textos originales. Porque, por ejemplo, hay todo un texto que habla del periplo por la mar Eritrea. La mar Eritrea, para los griegos, comprendería el mar Rojo e incluso el océano Índico, que era la gran mar Eritrea, ¿no? Bueno, pues un navegante que desconocemos su nombre, se dedicó a hacer un cuaderno de bitácora en griego, describiendo los días que se tardaban de navegación de un lugar a otro de cada uno de esos puertos del Mar Rojo, de la costa oriental de África, de las costas de la India, etcétera, lo que se podía comprar y lo que se podía vender en cada uno de esos puertos. Vamos, como se imaginará, es una fuente fascinante y que de cuando en cuando entra en la novela. Y la Legión Perdida es lo que me permite hacer esos saltos en el tiempo. La Legión Perdida de Craso frente al sueño de Trajano. El craso error. De ahí viene la expresión. Lo utilizan los periodistas en la prensa deportiva, en el único debate al que fue Rajoy antes de las elecciones, pues la agresividad, ¿no?, con la que lo recibió Pedro Sánchez, agresividad que a lo que se ve no se ha reducido demasiado, lo calificaba un periodista como el craso error. Yo lo que creo es que, no obstante, puede que muchos de estos periodistas, y es normal, porque utilizamos en nuestro día a día muchísimas expresiones de las que desconocemos muchas veces el origen, viene de esto, viene del craso error, de la Legión Perdida. El craso, en su primera acepción en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es indisculpable. Como ahora vengo de presentar la novela en Galicia, pues me estuve mirando el diccionario de la lengua galega, y ahí la primera acepción es inexcusable. O sea que estamos en la misma línea. ¿Por qué? Porque lo que hizo Craso es la mayor inutilidad militar que se puede recordar en muchísimo tiempo. Teníamos este triunvirato exacto donde, al que ha referido también Alejandro, entre Julio César, Pompeyo y Craso se repartían el control de lo que entonces todavía era nominalmente la República Romana, aunque bueno, estaba ya a punto de ser un imperio, ¿no?, de facto. ¿Y qué pasa? Que Pompeyo era Pompeyo el Grande. Pompeyo había acabado con todos los piratas del Mediterráneo, que no era poco. Julio César
además había conquistado la Galia, había expandido los dominios de Roma, y además eran más jóvenes que él. Craso, ¿qué era Craso? Pues Craso es que tenía dinero, que no es que esté mal, pero lo había utilizado para comprar su sitio en el Senado, y militarmente era un inútil. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Stanley Kubrick, Espartaco? Algunos de ustedes la habrán visto y probablemente nos la volverán a poner a final de mes, ¿no? Espero. Junto con Ben-Hur, etcétera, etcétera. Yo creo que Espartaco es de las que hay que ver una vez en la vida o más. Esta se puede ver más veces, ¿no? Y lo que a lo mejor no sé si se acuerdan, que Espartaco siempre le está engañando a los romanos, pero es que el general que la República Romana ha puesto para acabar con Espartaco, ¿quién es? Craso. Y ya Craso era inútil entonces, también. Entonces, hasta que no llega Pompeyo, no consigue Craso derrotar a Espartaco. Claro, cuando Craso decide que va a ser más grande que Pompeyo y que Julio César, dice, pues yo voy a conquistar lo que conquistó Alejandro. Alejandro Magno, quiero decir. ¿Y qué ocurre? Que decide acometer con 7 legiones la conquista de Oriente. Cruzará el Éufrates y cometerá múltiples errores hasta que en un desastre absoluto una legión será aniquilada. Bueno, no les voy a contar los múltiples errores y desastres que sufre en esta campaña Craso, ¿no? Pero ese es el error de Craso y queda acuñado y seguimos usándolo hoy día como el Craso error. Hay una teoría, la teoría de Homer Dubs, porque ¿qué pasa con esa legión perdida? Una legión entera del ejército de Craso cae prisionera de los partos y se la lleva, según Plutarco, la sitúa en el oriente del Imperio Parto, en la fortaleza de Merv, utilizándolos prácticamente como soldados semiesclavos a esos legionarios para detener a los hunos, porque los hunos atacaban por un lado a los chinos, pero claro, los chinos habían construido la gran muralla y los partos no, andaban haciendo pequeñas fortificaciones, así que les venía muy bien tener 10.000 legionarios romanos de esclavos para que defendieran aquella frontera. Y ahí le perdemos la pista. Lo que ocurre es que este especialista británico en investigaciones sobre el Extremo Oriente fue investigando y en las fuentes chinas encuentra de nuevo referencias a lo que él cree que es la Legión Perdida. Pero ahora llegaré a eso. La pesadilla de Trajano, esa Legión Perdida, es un fantasma. ¿Un fantasma por qué? Porque cuando 150 años después Trajano va a intentar conseguir lo que no consiguió Craso, resulta que sus legionarios tienen miedo a acabar como esa Legión Perdida. Y para que se entendiera bien por qué tienen miedo, por eso decidí contar toda la historia de la Legión Perdida. Porque, aunque desperdicie la idea para una novela, lo que yo pensaba es, si yo hago simplemente una referencia, bueno, y los legionarios de Trajano tenían miedo a que se repitiera aquel fracaso, no se capta la audacia de Trajano, porque no se entiende el miedo, no se entiende el fracaso aquel, cómo fue de terrible todo lo que pasó. Así que digo, voy a contar toda la historia de la Legión Perdida. Hay un momento donde Trajano dice, porque sus legionarios tienen miedo, dice, hemos sido derrotados antes de luchar. Porque claro, él sabe que puede derrotar a cualquier enemigo, pero derrotar al miedo, ese es el peor de los enemigos. Para investigarlo, tuve un problema, que es el problema de las fuentes, porque bueno, yo estoy ya acostumbrado a trabajar con fuentes en latín, en griego, y encima pues me ayudan expertos en estos idiomas. Aquí me viene súper bien, y volveré a hacer referencia a seguir dando clases en la Universitat Jaume I de Castellón, porque el despacho de al lado es el despacho del catedrático de latín, en el mismo pasillo está el profesor de griego clásico, también estará por ahí Julita, catedrática de griego clásico, que también me ayuda. En el piso de arriba, en la 4ª planta, están los del departamento de historia. Y cuando lleguemos al problema del chino veremos cómo lo podemos resolver. Pero quiero decir que estar en la universidad me permite que, invitando a múltiples cafés, puedo solucionar multitud de problemas de documentación. También hay que trabajar con el parto, con el sánscrito en silabario kusana y con el chino clásico. Vamos a ver cómo resolvemos los problemas. Porque claro, resulta que para entender la teoría de Homer Dubs y para entender luego el mundo Han,
el Imperio Han, pues hay que leerse libros como el Hou Han Shu, que es el libro de la dinastía Han del Este, o de la dinastía Han posterior. Y claro, estos textos en español, que no hay casi nada, puedo trabajar bastante con fuentes, con traducciones en inglés, pero bueno, si tú vas buscando, pues, bueno, son textos escritos por Fa Yen. Fa Yen es un historiador chino del siglo V que escribe cómo era la China de unos siglos antes, ¿no? Y aquí están, dentro del Hou Han Shu, las memorias del general Tang. Igual que en nuestro mundo occidental, Julio César escribe su campaña militar de las Galias, ¿no? Con de velo gálico, ¿no? Galia est omnes divisa impartes tres, que algunos de ustedes recordarán. Igual que Trajano escribe de velo dáquico su campaña, sus memorias sobre la conquista de la Dacia, aunque eso luego lo perdimos y eso tuve que reconstruirlo yo de otra forma, el general Tang resulta que estos unos que están en Asia Central y que atacan constantemente la Gran Muralla, bueno, digamos que asesinan a algún familiar del general Tang. No es bueno asesinar a un familiar de un general chino, porque decide coger un ejército de 40.000 Han, cruzar la puerta de Jade de la Gran Muralla china y atacar a los hunos que le han ultrajado, ¿no? Si hay que falsificar un permiso imperial, bueno, eso ya son cuestiones que el general Tang, ya digo, tenía mal pronto, ¿no? Entonces escribe todas las memorias sobre esa campaña y, como es muy buen militar, mal carácter, pero buen militar, va consiguiendo reducir a los hunos, excepto que encuentra que han contratado unos mercenarios traídos de Occidente, que describe que luchan en unidades militares que se protegen contra las flechas de los arqueros Han, se protegen con escudos, de tal forma que la unidad militar se transforma como cubierta por las escamas de un pez. Y luego se refugian en campamentos militares rodeados de empalizadas y de fosos. Y claro, está describiendo la formación en testudo de una legión romana y los campamentos romanos. Y esto es lo que dice el especialista Homer Dubs, son los restos de la legión perdida. ¿Por qué? Porque la batalla de la que está hablando el general Tang solo es 17 años después al desastre de Craso. Solo 17 años después. Es fascinante, es fascinante. Incluso Ethan Gruber, que es el mayor detractor de la teoría de Dubs, en un artículo de 2007 donde se dedica a criticar y a desmontar la teoría de Dubs sobre la legión perdida y luchando contra los chinos, tiene que admitir que no tiene datos para negar la teoría de Homer Dubs. Dice que no se la cree, pero que no es imposible. Y eso lo dice su mayor detractor. Hay otros muchos expertos que sí que creen que lo que está describiendo el general Tang es la legión perdida. Pero las fuentes consigo en un día de euforia encontrarlas en internet. Y veo una página web donde haces clic y sale todo el Hou Han Shu entero. Hago clic y ahí está. Entero. Todos los capítulos, uno tras otro, incluidas las memorias del general Tang. Claro que aquí es cuando la cosa se me está agriando, ¿no? Así que, hombre, podría tardar 20 años en hacer la novela, e irme a Taiwán, o, en fin, y hacer cursos de chino, o buscar soluciones alternativas. Soluciones alternativas que sí que hay traducciones al inglés, ¿no? De la Universidad de Washington, de todos estos textos. Pero luego, claro, igual que doy pinceladas en latín, en griego, en parto, en otros idiomas, también pienso, hombre, sería muy egocéntrico ahora decir, no, pues a los chinos no les voy a poner nunca nada en chino, ni vamos a poner ninguna cita en chino. No lo veo justo. Nuevamente, la Universidad Jaume I me resuelve el problema. Voy a mi aula a dar mis clases de literatura norteamericana y me encuentro que han colgado el siguiente cartel donde se ofrecen un curso especializado en chinés. Y yo digo, ¿quién ha contratado a la profesora Li Yuan-su de Sichuan Normal University? Digo, ¿esto dónde ha salido? El departamento de al lado, los de traducción e interpretación. Así que, evidentemente, como se imaginarán, salgo de clase directo ahí, no para matricularme en el curso, sino para conocer a la profesora y preguntar, ¿y usted no sabrá también chino clásico? Y me dice, sí. Yo, ¡qué bien! Pues nada. Así se resuelven los problemas, ¿no? Para que vean por eso cuando me dicen, a veces me pregunta la prensa, ¿y no quiero dejar de dar clases en la universidad? Si no estoy en la Universidad Jaume I, yo esta novela no la puedo hacer. Bueno, el problema de la terminología
es el problema que se encuentra el escritor. Y yo siempre digo que el escritor en una novela histórica es el que tiene que hacer el trabajo. Y del lado de los lectores y las lectoras lo que tiene que haber es el entretenimiento y el placer. Me paso un mes sin entender algo que pasa en la batalla de Canchú, donde luchan romanos contra chinos, ¿no? Y es que observarán en este mapa, en el mapa de arriba, que al lado del mar de Aral ven el reino de Sogdiana. Si ven en el otro mapa, al lado del mar de Aral, ya no está el reino de Sogdiana, está el reino de Canchú. Bueno, yo tardé un mes en entender, porque según el general Tang, los aliados de los hunos y los mercenarios estos occidentales extraños eran los guerreros de Canchú, pero en las fuentes occidentales hablaban de guerreros de Sogdiana. Bueno, yo como doy para lo que doy, tardé un mes en entender que cada uno utilizaba su terminología, porque Canchú es Sogdiana para los chinos. A lo mejor si le hubiera preguntado a Alejandro, habría acabado antes. Pero como me da vergüenza preguntarlo todo, hay cosas que decido aprender yo solo. Pero claro, mi torpeza y mi sufrimiento no tengo que trasladárselo a ustedes. Así que, ¿qué es lo que hago? Les pongo un par de diagramas al principio de la novela, porque todo esto es para la investigación. Luego hay que pensar en cómo contarlo. Entonces, en el cómo contarlo, les pongo un diagrama al principio, les digo los 4 imperios que ha explicado Alejandro, y les pongo, bueno, Roma para los chinos es Dakin, Partia se llama Anxi, el imperio Kushan son los Yuexi, etcétera, etcétera. Y ya lo tienen ustedes claro, y no tienen que pasarse un mes para aprenderlo. Pero esta es un poco la diferencia, ¿no?, de mi trabajo y lo que tiene que ser su disfrute, ¿no? Y luego nos falta superar el síndrome del Capitán Trueno. El síndrome del Capitán Trueno consiste en lo siguiente. Primero, yo todo lo que voy a decir no es en modo alguno crítica a probablemente uno de los mejores cómics que se han hecho nunca en español, El Capitán Trueno, que yo devoré en mi adolescencia. Pero claro, el Capitán Trueno tenía una novia vikinga, con la Sigrid, ¿sí?, de Thule, bellísima, con la que se entendía perfectamente. Y aquí, por ejemplo, está hablando con otro vikingo, Olafsson, y le está diciendo, Olafsson, ten cuidado con aquello que te comenté del atún y no sé qué otras historias, y parece que Olafsson lo entiende, ¿no? Y o Olafsson sabe español y Sigrid también, o es que, bueno, el Capitán Trueno, el amor, por amor se aprenden idiomas, es posible. Pero el Capitán Trueno, en un alarde de anticipar el futuro, también aprende inglés. Y aquí lo podemos encontrar en la corte, en una cruzada, en la corte de Ricardo Corazón de León, hablando tranquilamente con Ricardo Corazón de León. Muy bien, nos estás haciendo ver que tenemos que aprender inglés. Pero es que, no sé si recordarán que el Capitán Trueno viajaba en globo por todo el mundo y siempre estaba por ahí desfaciendo entuertos como tal que un Quijote de la Edad Media, y llega pues a Japón y no tiene ningún problema en hablar con los japoneses. De hecho, cuando un samurái lo insulta, ¿no?, dice, y no se insulta así un samurái, le responde, cuidado que esto lo dice un guionista, lo escribe un guionista, Víctor Mora, nacido en Barcelona, que dice, y ni a un español se le insulta, que esto solo ya vale por cualquier título de nobleza. Ahí queda eso, y este comentario me lo saltaré cuando la presente en Barcelona la semana que viene. Entonces, bueno, Víctor Mora era el guionista, pero que cuidado, que de Albuixec es Ambrós, que es el dibujante. Y si van al ayuntamiento de Albuixec, tiene una pequeña estatua, un pequeño recuerdo, el gran dibujante, el primer dibujante, porque luego lo van cambiando, pero el primer dibujante es de Albuixec, del Capitán Trueno. Bueno, pero bien, llega un momento donde Víctor Mora se da cuenta que se está pasando. Y entonces, en un momento dado, pone aquí un comentario donde esta japonesa dice, voy a hablar con este extranjero porque habla la lengua de los bárbaros allende los mares. Claro, ¿por qué? Porque allende, más allá de la muralla china, solo hablamos una lengua. Ya nos gustaría, y el problema es que nos habríamos resuelto. Bueno, hablamos muchas, ¿no? Pero, además, ella ha aprendido ese idioma, dice ella ahí, porque se lo ha aprendido de una prisionera esclava. Claro, porque los nobles aprenden los idiomas de los prisioneros. A ver, no cuela.
Pero ya digo que esto no es crítica al Capitán Trueno, es simplemente, el Capitán Trueno buscaba puro entretenimiento, es un cómic, todos nos lo hemos pasado muy bien con el Capitán Trueno. Para hacer esto me tuve que ir a la librería de viejo que está detrás de Tapinería, porque para encontrar estos dibujos del Capitán Trueno, porque mi colección anda medio perdida. Es que en la biblioteca aquí tú lo tienes todo. Bueno, no pasa nada porque es un cómic. Da igual, porque el grado de verosimilitud que ustedes le pueden pedir a un cómic es muy diferente al grado de verosimilitud que me van a exigir que le van a exigir a un novelista histórico. Así que yo tengo que superar este síndrome del Capitán Trueno. Mis personajes tienen que superar el síndrome. ¿Cómo lo hicieron en otras novelas? En Marco Polo, lo que hacen es que utilizan intérpretes a lo largo del relato, cosa muy lógica, o claro, cuando Marco Polo está un largo periodo de tiempo, es creíble que aprendiera al menos unos rudimentos del idioma de la corte en la que se encontraba. Vale. Julio Verne es más listo. Julio Verne lo resuelve porque si se piensan en el viaje que hace Willy Fogg, es todo el Imperio Británico. O sea que con el inglés se apaña. Excepto una escala en Yokohama, el resto es todo, bueno, Imperio Británico y los malditos Estados Unidos que se independizaron, claro, ¿no? Desde la perspectiva británica. Y en creación, claro, tú pones de protagonista a un muy culto embajador que evidentemente sabe idiomas. Entonces, en la Legión Perdida hay que manejarse con el latín, con el griego, arameo, parto, sogdiano, sánscrito en Kusana, chino clásico, etcétera, etcétera. Y luego esto en la nota histórica pongo pequeñas notas para los wikipédicos, que digo yo. Porque luego te escriben a la página web y dicen, es que yo he leído, ay señor, yo he leído. Vamos a ver. Por ejemplo, hay un momento donde aparecen palabras en sánscrito, una palabra en sánscrito, y esa palabra en sánscrito yo la transcribo con unas grafías, ¿no? Sin embargo, si buscan esa palabra en sánscrito en la Wikipedia, la van a ver con otra grafía diferente. Se equivoca Posteguillo, se equivoca la Wikipedia, no se equivoca nadie. La Wikipedia, en una decisión razonable, utiliza el Devagari, que es un alfabeto que se hizo relativamente estándar para transcribir el sánscrito a partir del siglo X. Pero mi personaje, que está en el siglo II, no puede ver el sánscrito en ese alfabeto. Entonces tengo que recurrir al alfabeto que estaban utilizando en esa corte Kusan, que no realmente es un alfabeto, es un silabario, para transcribir esa palabra. Entonces, la Wikipedia se merece muy bien el premio ese que le dieron de comunicación del príncipe de Asturias, ahora princesa de Asturias, porque realmente nunca ha habido tanto conocimiento tan asequible para tanta gente en tan poco tiempo, ¿no? Pero no es la Biblia. Y les puedo comentar anecdóticamente que cuando me hicieron una entrevista una vez en Logroño, hacen la entradilla para presentarme, menos mal que era grabada, y dice el periodista, aquí estamos con Santiago Posteguillo, último ganador del premio Cervantes, del premio Planeta y no sé cuántos premios más. Cuando grabamos toda la entrevista, termina y digo, perdona, ¿podemos grabar la entradilla otra vez? Me dice, ¿por qué? ¿He dicho algo inapropiado? Digo, hombre, inapropiado, no sé, pero no tengo ni el Cervantes. Y miren que aquí en Valencia sois nuevamente muy generosos conmigo, me habéis hecho múltiples reconocimientos. Pero, y desde luego, le dije, y desde luego no tengo el Planeta, porque si no lo habría notado en algún ingreso que no me ha llamado la atención. Y me dice, pues esto lo he visto yo en algún lado. Y lo buscábamos y estaba en la página web sobre mí en Wikipedia. Luego, al día siguiente, quise yo hacer la broma de llamar a Planeta para pedir, y de lo mío que hay, porque claro... Pero tuve la prevención de consultar otra vez la página y ya lo habían corregido. ¿Eh? Así que solo lo tuve 48 horas. Pero bueno, todos estos idiomas, hay que trabajar con ellos. Y como mis personajes tienen que aprender estos idiomas con tiempo, o tenemos que estar utilizando intérpretes. Y en la narración tengo que introducir en el hilo argumental de la novela que puedan ir creándose estas situaciones donde diferentes personas en diferentes momentos puedan o saber los idiomas que hacen falta, porque ciertamente es un mensaje de la novela, ¿no? El que sabe idiomas se salva y el que no, no. Observen que digo idiomas en plural.
Así que lo que he hecho es innovar en estructura para que ningún crítico me pueda decir que me repito, pero para que aquel lector que me escribió en la página web no se agobie, lo que no he hecho es cambiar el estilo, capítulos cortos, ritmo intenso, narrativa cinematográfica y lenguaje sencillo. Que sencillo no quiere decir que sea sencillo de hacer. Se lo ilustro con un cuadro, tienen ahí de Matisse, a La habitación roja, porque lo oí una vez en un programa de radio en el que participé, a Horacio Silva, el gran catedrático de arte de la Facultad de Bellas Artes en Valencia y pintor. Decía que Matisse, cuando daba clases, no sé si te referiré bien, espero referir más o menos bien la anécdota, que observó que los alumnos que tenía Matisse se empeñaban en pintar muy rápido. Dice, ¿por qué pintáis tan rápido? Dice, porque queremos captar la frescura de sus cuadros. Y dice, pero si es que mis cuadros requieren de 15 a 30 sesiones. Y despacito. Lo aparentemente sencillo no quiere decir que sea sencillo de hacer. Lo tenemos ya todo excepto dos cosas. Superar el test de Bechdel y pagarle una deuda a Trajano. Y con estas dos cosas terminaré. El test de Bechdel, o de Bechdel-Wallace, viene en un cómic norteamericano. Como ven, el mundo del cómic me gusta mucho. En este cómic, tienen ahí el original en inglés, hay dos amigas, una le dice a la otra, pues, ¿por qué no vamos al cine? Dice la otra, no, yo es que no voy al cine si una película no cumple 3 normas. 1, que tenga personajes femeninos con nombre. 2, que esos personajes femeninos con nombre en algún momento hablen entre ellas. Y 3, que hablen de algo que no sea hombres. La última película que he podido ver era Alien. A ver, este test es muy controvertido, pero sí que incide sobre el hecho de que si te dejas llevar como hombre y como novelista histórico que solo utilizas fuentes escritas por hombres, porque lamentablemente hasta prácticamente antes de ayer son hombres los que han referido a la historia, enseguida las mujeres desaparecen, prácticamente desaparecen. Entonces yo hago grandes esfuerzos, y además porque no por la cuestión del test, es simplemente, digamos, algo anecdótico, ¿no? Algo que te espolea, ¿no? Pero es muy interesante narrar lo que había, y lo que había es como aquí, mitad hombres, mitad mujeres. Así que cuando tengo ya más o menos pergeñado, diseñado lo que es la estructura de la novela, paro y busco a ver si realmente paso el test, y me faltan personajes femeninos siempre. Así que hay que seguir buscándola hasta que salgan, porque están, pero hay que escarbar en la historia. Y escarbando, bueno, pues tengo personajes como Alana y Tamura que tanto le gusta a Ramón, es un romántico. Pero Plotina, personaje histórico, la mujer de Trajano, por supuesto, pero necesito más. Y encuentro una princesa parta, que no es la de la fotografía ahora explicaré quién es. Encuentro una princesa parta que durante el conflicto de la guerra entre Trajano y Osroes, el Shah Hassan, el rey de reyes, el emperador de facto, ¿no?, de Partia, nos dice Dion Casio que la hija de Osroes cae prisionera de Trajano. Claro, yo cuando encuentro eso digo, o sea, la hija del enemigo, prisionera de Trajano, bueno, un rehén, además una princesa, que puede ser culta, y además, el síndrome del Capitán Trueno, como Esparta sabe griego, y Trajano sabe griego, pueden hablar, ¿qué diálogos puede hacer? Bueno, genial. Pues, ¿cuál era el punto 1 del test de Bechdel? Que tenga nombre, sí, claro, que tenga nombre. Dion Casio, por favor. Y Dion Casio habla de la hija de Osroes, la hija de Osroes, la hija de Osroes, la hija de Osroes. Plutarco habla de la hija de Osroes, la hija de Osroes, la hija de Osroes. ¿Se creen que se han molestado en ponerle nombre? No. Claro, yo puedo pasarme 1200 páginas con la hija de Osroes. La hija de Osroes entornó los ojos, la hija de Osroes se levantó, la hija de Osroes... Pero igual en la página 200 alguno de ustedes dice, hombre, le podría poner un nombre. Podemos hacer como en la serie Hispania y inventárnoslo. Y así le ponemos nombres como Darío, persa, o Nerea, griego, a los iberos. ¿Se puede hacer eso? Nos podemos esforzar más. Podemos poner en Google nombres iberos, va y sale. Pues vamos a poner nombres de princesas partas. No sale. Pues ponemos lo mismo pero en inglés,
que siempre sale más cosas. Women, princesses, names in Parthia. Tampoco sale. Ya se nos ha fastidiado el invento. Así que hay que buscar a alguien que se haya preocupado de cómo se llamaban las princesas partas. Y ahí la tienen en la fotografía, como no, una mujer. María Brosius, que es, a saber, profesora de la Universidad de Toronto y doctorada por Oxford. Yo me parece bien, como fuente me parece bien. Y además la tesis doctoral que lee en Oxford se titula Las mujeres en la Persia preislámica. Y dije yo, muy bien. Y además tiene una sección que habla de las mujeres en Partia y divide el estudio sistemático, como tiene que ser una tesis doctoral, en cada una de las 3 dinastías partas, Aqueménida, Arsácida y Sasánida. Como yo ya sé que esta princesa, hija de los Roes, tiene que ser de la dinastía Arsácida, ya no me tengo que leer toda la tesis, solamente me tengo que leer el trozo de la dinastía Arsácida. Y allí, María Brosius me da el nombre de hasta 7 princesas partas. Y cojo uno, Ariazate, igual hasta he acertado, podría ser, pero por lo menos me he preocupado de que ustedes tengan el nombre de esta princesa que sea un nombre habitual en su dinastía. Ya tenemos el punto 1 del test de Bechdel, solo me hacen falta 2 o 3 princesas más que hablen alguna vez solas y que hablen de algo que no sea hombres. Y ya lo tenemos todo. Pero además de tener todos estos personajes femeninos, encuentro más. Buddha-Mitra, una monja budista que existe y que era muy importante y muy influyente en la corte Kushan. Lo digo porque desfilan por ahí personajes que pensarán que todo esto se lo inventa Santiago. No, existían. Y una sorpresa final. 4 imperios. Lo ha referido Alejandro: Roma, Partia, Kushan, China. ¿Quién manda en Roma? Trajano. ¿Quién manda en Partia? Osroes. ¿Quién manda en el imperio Kushan? Cadfises. Luego su hijo Kanishka. ¿Quién manda en China? Una mujer. El otro imperio, que es equivalente demográfica y militarmente al romano, ya lo ha dicho Alejandro, era el espejo real, ¿no? Porque los otros dos son menores militarmente. Lo que pasa es que Roma no se puede coger las 30 legiones para atacar Partia porque tiene que mantener legiones para proteger sus fronteras. Coge un tercio, más o menos, lo que coge Trajano de sus legiones. Pues ese 4º imperio, China, lo gobierna la emperatriz Deng, pacificadora y moderada. Así pasó a la historia, porque además gobierna muy bien, preocupándose por la cultura, preocupándose porque el acceso al funcionariado sea mediante oposiciones donde se evite la corrupción, insiste en que hay que mejorar el nivel cultural de todos los que trabajan para el Estado. En fin, una mujer que tenía estas ideas. Y se rodeaba además de los mejores consejeros, porque el consejero que aparece ahí, Fan Chun, existió también. Fan Chun existió. Es un personaje fascinante, ¿no? Y además, esto me permite romper el eurocentrismo en el que normalmente vivimos y al que he aludido anteriormente. Porque el mundo antiguo no era Roma y Grecia, que por supuesto, sino Roma, Grecia y todo el Oriente, incluida China. Y además, cuando los romanos están con un terremoto, porque puestos a poner en la novela, he puesto un terremoto, y andan con disquisiciones de qué es un terremoto, corto la escena y aparecerán en la corte Han, donde el astrónomo Zhang Gen está enseñándole a la emperatriz Deng un sismógrafo, para detectar antes los terremotos y poder enviar ayuda antes, porque esto le preocupaba a la emperatriz Deng, poder enviar ayuda lo antes posible cuando hubiera un desastre natural. O cuando nosotros estábamos con nuestros pergaminos y nuestros papiros, a Fan Chun le viene Kai Lun y le empieza a enseñar un material que llama papel. Ni hemos sido siempre los más listos, ni lo somos tampoco ahora. Recuerdo que Plinio el Viejo se lamentaba de que más de 100 millones de sestecios al año se gastaba Roma en comprar productos chinos. Ay, Plinio, si levantaras la cabeza, creo que no te quejarías tanto. Y finalmente una deuda con Trajano. Yo creo que si te pasas 3.600 páginas y 7 años con un personaje del que tanto teníamos que aprender, lo mínimo que se merece es
que vayas a donde nació, que me lo puso relativamente sencillo, en Itálica, a 6 a 8 kilómetros de Sevilla, pero también ir a donde murió, que eso ya nos lo puso un poquito más complicado, que es en Turquía, porque Trajano fallece enfermo en Turquía. Así que vamos a Estambul, vemos todos los... esta foto la pongo porque es que se las hacen todos los españoles, hacen una foto en la entrada a Santa Sofía, donde pone Giris Entrance, ¿no? Giris es entrada en turco. Entonces lo que pone es entrada en turco y luego entrada en inglés, ¿vale? Pero todos los españoles se hacen un selfie en esto. Ya verán como ustedes también, ¿no? Tenemos todos los restos romanos que podemos encontrar de la antigua Constantinopla. Tenemos también a la derecha de su pantalla restos del Palacio Topkapi, que es donde estaba el sultán que luchaba contra nuestro sultán, es decir, Felipe II, cuando Felipe II estaba en el Escorial, y lo que se decidía en la batalla de Lepanto se decidía en el Escorial y en este palacio, en el Palacio Topkapi. Tenía curiosidad, no tenía nada que ver con romanos, pero me hacía mucha ilusión verlo. Y luego ver, por supuesto, el gran museo arqueológico de Estambul, donde hay dos salas dedicadas a la cultura parta, de la que tampoco hay, ¿verdad?, de restos arqueológicos. Como siempre, algo hay en el Museo Británico, que siempre hay algo, hay en Teherán y hay en el Museo Arqueológico de Estambul. Luego dejaremos... también hay restos de la Puerta de Babilonia, que están aquí, en el Museo de Estambul, quiero decir, o también en el Museo Pérgamo de Berlín. Y luego tenemos que coger otro avión de Estambul, ir a Antalya, ver las ciudades de Pergue, Side, el Teatro de Aspendos, y tenemos que seguir hasta llegar a una ciudad pequeñita, turística, Alania, donde están los restos de aquella flota pirata a la que tuvo que enfrentarse Pompeyo. ¿Se acuerdan que Pompeyo acabó con los piratas? Muchos piratas se refugiaban en Cilicia, que es donde estamos ahora. Bueno, pues la flota pirata existe de nuevo. Son 68 barcos, restaurante / discoteca, que salen al mar todas las noches. A Alania no vayan con idea de dormir. Si van a reproducir el viaje, cenen tarde, paseen por la playa, porque 68 discotecas se dejan sentir hasta las 4 de la mañana. Pero aquí en Alania está el museo arqueológico pequeñito. Cuando fuimos nos lo abrieron para nosotros, porque sobre todo lo que había era turismo ruso. Claro que desde que les tiraron el avión los turcos, no sé yo el tema cómo estará. Entonces, en el Museo de Alania se encuentra una sala que yo conocía, que es donde nos indica un mapa dónde está el lugar donde murió Trajano. Esto lo sé porque me puse en contacto con Claudia Winterstein. ¿Quién es Claudia Winterstein? Doctora en arqueología por el Instituto de Arqueología de Berlín. Tesis doctoral de Claudia Winterstein. El monumento funerario a Trajano en Gazipasa, Antigua Selinus, sur de Turquía. Dije yo, esta mujer también me interesa, ¿no? Le escribí por correo electrónico, y esta mujer, que vio el cielo abierto porque había otra persona en el mundo interesada en el monumento funerario a Trajano, ¿no? Me envió todo tipo de información. De hecho, cuando entrábamos al museo, el guía turco estaba alucinado. Le decía, no, deja esto, hay que ir a la sala del fondo donde hay un barco y a la derecha está lo que yo quiero ver. Dice, ¿y usted cómo lo sabe? Y digo, pues porque yo conozco a Claudia Winterstein, que es la que ha dirigido las excavaciones de este monumento. Luego cogeremos otra vez por la autovía D400 y llegaremos a Gazipasa. Y ahí está este monumento, que como verán, lo tienen abandonado. Hay un pequeño cartel en un inglés macarrónico que viene a decir que aquí murió el gran emperador Trajano. Y tenemos el interior. Es una gran tumba vacía, porque al final las cenizas de Trajano se llevaron a la columna de Trajana. Y allí es donde quiso enterrarse Trajano. Ese gran militar decidió enterrarse en su columna, y a ambos lados de la columna había construido las dos grandes bibliotecas, una en latín y otra en griego. Y este emperador, no sé si nos quería, hasta muriendo, mandar otro mensaje, se enterraba entre libros. Pero aquí queda ese monumento como recuerdo al lugar donde falleció. Y me gusta subir a lo alto de la ladera de aquella montaña. Estuvimos contando, creo que Elsa, mi hija, estuvo contando escalones hasta el 486 o así. No lo hagan a mediodía, vayan al atardecer, hace mucho calor, y lleven agua. Pero ahí arriba está el último atardecer de Trajano.
Como muere un 9 de agosto, yo quise estar allí el 29 de julio, para tener el sol a la misma altura, teniendo en cuenta el cambio de días del calendario juliano vigente en época de Trajano y nuestro calendario gregoriano. Y así por lo menos ver lo que vio el último día Trajano. Para un capítulo. ¿No eres consciente de cómo hemos encajado lo de que fuiste el 29 de julio? Porque calculaste y tal. Hay un silencio aquí, pero que nos hemos mirado todos diciendo, madre mía. Claro. Sigue. No, pero vale, hay que hilar fino. No, pero no sé, es ese detalle, estaba el día en que murió, pero el día de verdad, el día que murió, ¿no? Y eso te carga emocionalmente y, no sé, sientes que pagas esa deuda con el personaje y esperas que la emoción que tú sientes ahí, de alguna forma, se plasme en la novela. Así, al final, como decía Borges, una novela puede tratar sobre una historia de amor entre dos personajes, o entre tres personajes, que él aclaraba que no es lo mismo, sobre un viaje, sobre un viaje o sobre la lucha por el poder. Cierto es que Borges se especializó en hacer sobre todo relato corto. Si haces una novela en 1200 páginas, puedes ponerlo todo. Así que aquí va todo, porque como decía muy bien Ramón, son varias novelas en una. 3600 páginas, pero ¿quién era Trajano? Y ya lo ha explicado Ramón, ese emperador demasiado grande para una Roma que pensaba en demasiado pequeño, ¿no? Es un montón de historias que se cruzan, como en mis otras novelas, la historia de Trajano, la de Tamura, la historia de Osroes, la de Ariazate, la de Adriano, que sigue sin caerme bien. La novela salió el 23 de febrero porque Adriano da un golpe de estado. Por eso sale el 23 de febrero. Suerte tuvimos nosotros, no obstante, que Tejero no fuera Adriano. Porque si hubiera sido Adriano no me cae bien, pero como astuto e inteligente sí lo he dejado porque lo era. La emperatriz Den, Lucio Quieto, que era el que Trajano quería como sucesor. Los cristianos, el budismo, los Kusan, todas estas historias se entrecruzan, ¿para qué? Para este mensaje. Unos círculos se cierran, otros se abren. Somos sombras de la historia, leyendas, sueños de vida rodeados de muerte, relatos felices o tristes, con frecuencia las dos cosas al tiempo, sonrisas y lágrimas siempre iguales, aunque vengamos de mundos distintos. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Si quieres, sí. Un par de preguntas. Dejamos la pregunta. Sí, si alguno quiere alguna pregunta, si no pasaremos a la firma. Un anuncio de los eventos. Vale. Los eventos, sí. Ahí. Espera, el micro. Un momento y le llevan un micrófono, por favor. Sí, para que lo oigan todos. Bueno, hace mucho tiempo yo leí con mucha atención y con mucho cariño y pude, en fin, apreciar las memorias de Adriano, Sí. de Marguerite Yourcenar. Sí. Bueno, entonces esto, bueno, quizá te parezca un poco sorprendente, yo creo que no, pero a mí Adriano sí me cae bien. Y me cae bien pues Está en su derecho. a partir de las memorias de Adriano. Correcto. Bueno, él tenía una cierta amistad con Plotina, pero no voy a hablar de esto. Lo que quiero preguntarte es, en tus novelas, Adriano es un personaje tenebroso, terrible, nefasto. Sí. Claro, aquí falla alguna fuente. O falla la tuya o falla la fuente de Marguerite Yourcenar. Correcto. Y en este caso falla una, no es culpa de la Wikipedia. A ver, Marguerite Yourcenar hace una excelente novela, una magnífica prosa. Es una novela intimista, psicológica, evocadora,
maravillosa. Pero a mí me cuesta calificarlo de novela histórica en el trazo que hace ella del psicológico del personaje. Porque ella misma admite en entrevistas que cogió del personaje solo lo que le gustó. ¿Vale? Y haces una novela muy bonita. Pero ahora le voy y le explico el pack completo de Adriano. Yo, para que lo entendiera la prensa, mira, toda la prensa de Madrid y Barcelona que vino conmigo a Roma, ya no les cae bien Adriano. Y los llevé a ver el Panteón, la mayor cúpula de cemento mezclado todavía del mundo que hay. Esa cúpula que hasta que no la vio Brunelleschi no supo hacer la cúpula de la Catedral de Florencia, y lo mismo le pasaba a Miguel Ángel, hasta que no estudió esa cúpula no pudo hacer la cúpula de San Pedro. Es de Apolodoro de Damasco. ¿Cómo muere Apolodoro de Damasco? Pues Apolodoro de Damasco, que era, esto lo digo porque esto es fuera de la novela, Apolodoro de Damasco tenía ese puntos de soberbia y vanidad, y claro, estaba mal acostumbrado a un Trajano más o menos campechano, que admitía bromas. Entonces hay un momento donde Adriano, que sí era artista, sí era inteligente, sí era culto, sabía idiomas, todo esto es cierto, aunque el latín lo hablaba con mal acento, pero lo dicen las fuentes clásicas, pero le enseña a Apolodoro el diseño que ha hecho de un plano, ¿no? de un templo. Apolodoro se ríe. Adriano ordena la ejecución de Apolodoro de Damasco. Hombre, Apolodoro, eso de entrada, según las fuentes, si alguien le vertía mal a Adriano el vino, le podía sacar hasta los ojos. Adriano maltrata sistemáticamente a su mujer, a Vivia Sabina. La maltrata física y sobre todo psicológicamente. La aísla en la corte. Expulsa a Suetonio, que era uno de los grandes amigos de Vivia Sabina, solo amigo, hay una diferencia de edad muy grande, era simplemente una amistad de un personaje culto con la emperatriz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he hecho es un constructo, una recreación del personaje de Adriano más compleja o más con más oscuridad que la que hay en la de Marguerite Yourcenar. Pero mi personaje se sostiene con las fuentes históricas. Pero yo no digo que nunca que lo que haga Marguerite Yourcenar sea una mala novela, es una magnífica novela. Pero yo creo que el Adriano que yo represento es más real, más real. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos a la firma. No, tengo que anunciar eventos. Pues, si no hay más preguntas, voy a anunciar los próximos eventos. Bueno, ya para el viaje a Irán, el viaje cultural a Irán del Museo Liber, ya no quedan plazas. ¿Qué hacemos ahora en Fallas la semana que viene? Para ver en parte Partia, los restos de este imperio parto del que hemos hablado. Queda una plaza para el viaje a la India en Pascua. Luego ya hemos publicado las bases del concurso de relato corto histórico. Así que animo a todos aquellos que tengan ganas de escribir relato corto histórico, pues a que se inscriban. Fallaremos justo antes del Día Internacional de los Museos, que el premio se dará el Día Internacional de los Museos, que si recuerdo bien este año es el 21 de mayo. Aún pueden inscribirse al curso de Gabriel Castelló sobre el final de la República y el advenimiento del Imperio. Y también comenzará el curso sobre protocolo y comunicación en los clubes deportivos de élite que imparte Alejandro Pla, que fue jefe de comunicación del Valencia Club de Fútbol. Y en breve se abrirá la inscripción para el curso de narrativa de Antonio Penades, que comienza el 15 de abril. Y bueno, ahora tenemos una pausa de Fallas y Pascua y después ya se iniciarán las conferencias alrededor de la exposición temporal que tenemos aquí sobre una historia americana.
Ahora ya el autor estará encantado de firmarles su obra y les vamos a ofrecer un vino cortesía de Bodegas Murviedro. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro y que se pueden hacer amigos del museo por una suma módica y además Hacienda les devuelve ahora la mitad. Muchas gracias y buenas tardes.